Miriam Hernández, una de las voces más queridas de la música latina, había guardado durante más de 30 años un secreto que finalmente decidió compartir con el mundo. La verdad sobre su matrimonio con Jorge Sanzón. A pesar de la fachada de una vida perfecta y exitosa, lo que realmente ocurrió detrás de las puertas de su hogar fue muy diferente. El relato de su matrimonio con Jorge no es el típico cuento de amor eterno. Es una historia de dolor, control, mentiras y una lucha constante por encontrar la libertad. Todo comenzó como un sueño. Miriam, en el apogeo de su carrera, se encontraba en una fiesta organizada por un amigo común. En ese evento, conoció a Jorge, un hombre atractivo, con un carisma cautivador y una habilidad para hacerla sentir especial. Él parecía entenderla de una manera única, como si conociera sus miedos, sus sueños y sus inseguridades. Pronto, Miriam se dio cuenta de que Jorge no solo era encantador, sino también muy atento, siempre dispuesto a apoyar su carrera y estar a su lado en los momentos difíciles. La conexión fue instantánea, y aunque ambos estaban conscientes de la diferencia en sus trayectorias, no pudieron evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Jorge no solo era el hombre con el que Miriam se sentía cómoda, sino también un compañero que parecía entender el peso de ser una figura pública. Con el tiempo, el amor entre ellos creció, y el compromiso fue inevitable. La boda fue un evento muy comentado, llena de lujo y glamour, con la presencia de artistas y personajes influyentes del mundo del entretenimiento. Al principio, el matrimonio de Miriam y Jorge parecía ser el modelo de estabilidad. La prensa los veía como una pareja perfecta, una figura envidiable dentro de la farándula. Jorge, con su presencia tranquila y sofisticada, complementaba a Miriam de una manera que todos pensaban que era ideal. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir signos sutiles de que algo no estaba bien. Aunque al principio Jorge parecía ser el esposo comprensivo y atento, comenzaron a aparecer cositas y aparecer pequeñas señales de control. Comentarios aquí y allá sobre la forma en que Miriam debía vestir, cómo debía comportarse en público, e incluso la manera en que interactuaba con sus amigos y colegas. Miriam, acostumbrada a las presiones de la fama, ignoró estos comentarios al principio, convencida de que todo era parte del proceso de adaptación a la vida matrimonial. Pero con el paso de los meses, Jorge comenzó a involucrarse cada vez más en los aspectos de la vida de Miriam que antes le parecían solo suyos. Desde las decisiones profesionales hasta las más pequeñas interacciones sociales, él estaba allí, opinando y dirigiendo todo. Miriam, aunque desconcertada, no quería que la prensa o sus seguidores supieran sobre estas dificultades, ya que temía que esto pudiera afectar su carrera y la imagen pública que había cultivado con tanto esfuerzo. A medida que pasaba el tiempo, la relación de Miriam y Jorge se transformó. Lo que al principio parecía una relación amorosa y de apoyo mutuo, comenzó a ser un lugar de constante control emocional. Jorge, a pesar de sus apariencias de hombre ideal, se fue mostrando cada vez más posesivo y manipulador. Comenzó a aislar a Miriam de su círculo de amigos cercanos, cuestionando la lealtad de aquellos que no compartían su punto de vista. Las llamadas telefónicas de amigos se volvieron menos frecuentes. Las invitaciones a eventos sociales se hicieron más esporádicas, y pronto Miriam se dio cuenta de que estaba viviendo en una burbuja creada por su esposo. A nivel profesional, Jorge también asumió un papel cada vez más dominante. Si bien inicialmente él había mostrado apoyo en su carrera, aquí pronto se convirtió en el encargado de tomar las decisiones. La música, los conciertos, las colaboraciones con otros artistas. Todo pasaba por el filtro de Jorge. Miriam, atrapada en su propia carrera, y la constante presión de estar en los reflectores, comenzó a ceder. No podía permitirse un error, no podía mostrar debilidad. La perfección era la única opción. Pero, como suele suceder en muchos matrimonios controladores, el amor se desvaneció, dejando solo una relación de poder y miedo. Miriam, la mujer que una vez había conquistado escenarios, ahora se encontraba prisionera de su propio hogar.
A pesar de estar rodeada de lujos y fama, Miriam comenzó a sentirse más sola que nunca. La vida que había imaginado como un viaje compartido con su esposo se convirtió en un campo de batalla emocional. Las discusiones aumentaban en frecuencia e intensidad, pero siempre eran seguidas de promesas de cambio y reconciliaciones. Jorge sabía cómo manipular las emociones de Miriam, haciéndola sentir culpable y responsable de los problemas que él mismo había causado. Un día, después de una discusión particularmente intensa, Miriam se miró al espejo y apenas pudo reconocerse. La mujer llena de confianza, ambiciosa y fuerte que alguna vez fue, ahora estaba eclipsada por la tristeza y la desesperación. Aunque seguía brillando en el escenario, su vida personal era un caos. Ella sabía que algo tenía que cambiar, pero el miedo a perder su familia y su carrera la mantenía atrapada. Los años pasaron, y la distancia emocional entre ellos creció. Jorge, por su parte, continuó con su comportamiento controlador, aunque con un nivel de sutileza cada vez mayor. Miriam comenzó a sentir que su vida estaba siendo tomada de a pedazos, sin poder hacer nada para detenerlo. Su pasión por la música seguía intacta, pero su alma estaba rota. Después de más de 2 décadas de matrimonio, la vida de Miriam Hernández con Jorge Santillán se había transformado en una rutina oscura y desgastante. Aunque seguían siendo una pareja visible en la sociedad, la vida privada de Miriam estaba marcada por un vacío emocional profundo y una sensación de claustrofobia que no podía ignorar más. Sin embargo, los temores de hablar abiertamente sobre su sufrimiento y la imagen pública que había cultivado la mantenían en silencio. Afuera, todo parecía perfecto. Las giras de conciertos, las entrevistas, las apariciones en los medios. Miriam seguía siendo la estrella que todos conocían y admiraban, pero dentro de su hogar, las cosas eran muy diferentes. La fachada de matrimonio perfecto que habían construido se desmoronaba lentamente. Las discusiones se volvían más intensas y frecuentes. Cada conversación con Jorge terminaba en un enfrentamiento, en el que él la menospreciaba, la hacía sentir insegura y la culpaba por no cumplir con sus expectativas. Lo que había comenzado como una relación llena de amor y promesas de apoyo mutuo, se había transformado en un vínculo marcado por el control y la manipulación. Miriam sentía que había perdido su propia identidad, que ya no era la mujer fuerte y segura que había sido en su juventud. La desesperación comenzó a apoderarse de ella mientras veía cómo su vida se deslizaba por un camino que no había elegido. Jorge, siempre hábil con las palabras, le aseguraba que todo lo que hacía era por su bien. Le repetía constantemente que solo quería protegerla, que si las cosas no salían como él esperaba, era porque ella no ponía suficiente esfuerzo. En su mente, Miriam era la culpable de todos los problemas de su matrimonio. Él tenía claro que su éxito profesional era gracias a su capacidad para guiarla, pero también la convenció de que ella no podía vivir sin él. Con el tiempo, la manipulación emocional de Jorge se volvió más refinada. Miriam comenzó a dudar de sí misma. Se preguntaba si realmente estaba loca por sentir que su vida estaba fuera de control. Cada vez que trataba de hablar con alguien de confianza sobre sus problemas, Jorge la convencía de que estaba exagerando, que su percepción de la realidad era errónea. La culpa y la vergüenza comenzaron a apoderarse de ella, y se convenció de que no podía confiar en nadie más que en él. La rutina diaria se convirtió en un ciclo interminable de dolor y confusión. Por fuera, Miriam continuaba con sus compromisos profesionales, entrevistas, grabaciones, giras. El público seguía aclamando su talento, pero cada noche, al regresar a su casa, sentía un nudo en el estómago, sabiendo que la espera detrás de la puerta era una batalla emocional constante. El aislamiento fue otro de los mecanismos que Jorge utilizó para mantener el control sobre ella. Poco a poco, Miriam fue perdiendo contacto con sus amigos más cercanos. A menudo se encontraba sola, sin nadie a quien acudir, atrapada en una burbuja de manipulación que había sido cuidadosamente construida por su esposo. Los comentarios sutiles de Jorge sobre las personas que la rodeaban comenzaron a afectar su confianza en ellos.
Se sintió rechazada, incomprendida y al mismo tiempo incapaz de encontrar una salida. La culpa era uno de los principales sentimientos que gobernaba la vida de Miriam. La presión por ser la esposa perfecta, la madre perfecta y la artista perfecta la agobiaba. Se sentía culpable por no poder complacer a Jorge en todos los aspectos, por no ser suficiente para él. A pesar de sus logros profesionales, algo dentro de ella se quebraba lentamente. Un día, después de un día particularmente largo de trabajo y tras una discusión con Jorge sobre su carrera, Miriam se miró al espejo y se dio cuenta de lo que había sucedido. La mujer que antes estaba llena de vida y energía, ahora se veía agotada, triste y vacía. La imagen que había proyectado de sí misma ya no era la que quería ver. La canción que tanto amaba cantar ya no le traía la misma alegría. El escenario ya no le ofrecía la satisfacción que le daba antes. El amor por la música seguía presente, pero todo lo demás había perdido su significado. A lo largo de los años, Miriam fue perdiendo poco a poco su fortaleza psicológica. Jorge, con su manipulación constante, había logrado erosionar su sentido de identidad y autoestima. Ya no confiaba en sí misma, ni en sus decisiones. La mujer fuerte y decidida que una vez fue, ahora se sentía pequeña y vulnerable frente a la agresividad verbal de su esposo. Los comentarios crueles de Jorge comenzaron a calar hondo. Cada vez que ella cometía un pequeño error, él lo utilizaba como una forma de reforzar su control. «Nunca serás suficiente», le decía. «Si no fuera por mí, nadie te tomaría en serio». Estas palabras la perseguían en su mente y la hacían dudar de todo lo que había construido. Miriam comenzó a preguntarse si todo lo que había logrado en su carrera era realmente mérito suyo, o si, como Jorge insistía, era él quien la había ayudado a llegar tan lejos. Las largas noches sin poder dormir, los ataques de ansiedad y los pensamientos oscuros se volvieron parte de su día a día. Aunque intentaba seguir adelante con su vida profesional, su vida personal se desmoronaba. La tristeza se apoderó de su corazón, y a veces ni siquiera la música podía aliviar su dolor. El cansancio de vivir en esta burbuja de dolor constante comenzó a hacer mella en Miriam. Aunque su carrera seguía en auge, su vida personal estaba al borde del colapso. En varias ocasiones, pensó en dejar a Jorge, pero la idea de enfrentar la realidad de estar sola, de perder todo lo que había conocido y luchado por mantener, la aterraba. Fue en ese punto que comenzó a darse cuenta de que algo tenía que cambiar. A pesar de la incertidumbre y el miedo que sentía, Miriam decidió que ya no podía seguir adelante con esta farsa. La culpa ya no era suficiente para retenerla. Y aunque el amor que una vez sintió por Jorge seguía presente en algunos rincones de su corazón, sabía que la relación que habían construido era insostenible. La vida de Miriam Hernández con Jorge Sanján había sido una lucha constante entre la imagen pública de una vida perfecta y la realidad desgarradora que se vivía entre las paredes de su hogar. Sin embargo, después de más de 3 décadas de sufrimiento y dudas, Miriam finalmente llegó a un punto de inflexión. La decisión de romper con la vida que había estado viviendo la aterraba, pero también la liberaba. Sabía que, para encontrar su verdadera felicidad, debía enfrentarse a la verdad, no solo ante los ojos del mundo, sino ante sí misma. Una noche, después de otro día lleno de tensiones, Miriam se encontraba en su estudio, mirando las luces brillantes de la ciudad desde su ventana. La angustia que sentía la acompañaba en cada momento, y la ansiedad le dificultaba respirar con normalidad. Durante años había callado su dolor, preocupada por las repercusiones que tendría hablar de su sufrimiento. Pero esa noche, al mirarse al espejo, supo que no podía seguir viviendo de esta manera. El miedo ya no era suficiente para mantenerla atrapada. La mujer fuerte que había sido en el pasado tenía que resurgir. De alguna manera, la decisión de enfrentar la situación con Jorge llegó como una revelación repentina. En su mente, se escuchaban las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. «Ya basta, no más». El peso de los años perdidos, el dolor, la humillación y la culpa se volvieron insoportables.
Miriam comprendió que no podía seguir siendo la esposa perfecta para alguien que nunca la había tratado como tal. Y aunque sabía que perdería mucho, sobre todo la imagen pública de su vida, también sabía que estaba ganando algo mucho más valioso: su libertad y su paz interior. Tomar la decisión de hablar con Jorge no fue fácil. Durante años, Miriam había temido cómo reaccionaría él si se enteraba de sus sentimientos. Sabía que, al hacerlo, estaba arriesgando todo lo que había construido. Sin embargo, el miedo ya no era suficiente para detenerla. En el fondo, comprendió que seguir callando solo la hundiría más profundamente en el dolor. Esa noche, cuando Jorge llegó a casa, Miriam lo esperaba en el salón. Él entró con su habitual indiferencia, sin notar nada extraño en el aire. Miriam lo miró fijamente, y por primera vez en muchos años, sintió que tenía el control de la situación. No había lágrimas, no había gritos, solo una calma que asustaba. «Jorge, necesito hablar contigo», dijo Miriam, su voz firme pero llena de una tristeza profunda. Él se detuvo y la miró con desdén, como si sospechara que algo importante estaba por suceder. «¿Qué pasa ahora, Miriam? ¿No estás feliz con lo que hemos construido?» Con esas palabras, algo se rompió dentro de ella. Miriam sabía que todo lo que habían construido era una ilusión. Lo que más le dolía no era la falta de amor, sino el hecho de que Jorge había convertido su vida en una prisión emocional. Los años de manipulaciones, humillaciones y control la habían dejado exhausta. Ya no podía seguir fingiendo. «No, Jorge, no estoy feliz. No lo he estado durante mucho tiempo», respondió, sin vacilar. «Tu forma de tratarme, tu control sobre mi vida. Ya no puedo seguir así». Jorge la miró, incrédulo. «¿Qué estás diciendo? Yo te he dado todo lo que tienes. Te he apoyado, te he hecho llegar lejos». Las palabras de Jorge resonaron en la mente de Miriam como un eco, pero ella ya no se dejaba manipular por esas promesas vacías. «No necesito tu apoyo, si eso significa perderme a mí misma. No soy solo tu esposa, ni la mujer que te ha ayudado a conseguir lo que tienes. Soy una persona, Jorge, y necesito recuperar mi vida». La conversación que siguió fue un torbellino emocional. Jorge trató de convencerla, de culparla por todo lo que había salido mal en su matrimonio. Pero Miriam ya no estaba dispuesta a ceder. No quería vivir más bajo la sombra de un hombre que la había hecho sentir tan pequeña. Por primera vez, le plantó cara y le dijo las palabras que había callado por años. «Ya no tengo miedo de ti, Jorge», le dijo con voz firme. «He pasado tanto tiempo temiéndote, temiendo perderte, temiendo ser rechazada, pero hoy he decidido que mi felicidad es más importante que tu control. No puedo vivir así». El dolor en sus palabras era evidente, pero también lo era la determinación. Miriam sabía que esta era la última oportunidad para liberarse de la pesadilla que había vivido tanto tiempo. La tristeza que sentía por lo que había perdido en su vida personal se mezclaba con la sensación de alivio que comenzaba a tomar forma. La mujer que había sido silenciada por tantos años, por fin estaba hablando. Jorge, por su parte, no aceptó de inmediato lo que Miriam le decía. Trató de convencerla de que todo lo que había hecho, por malo que pareciera, había sido por su bien. Sin embargo, las palabras de Miriam ya habían dejado una huella irreversible en él. Su manipulación ya no tenía poder sobre ella. Al final, la decisión de Miriam fue irreversible. La ruptura, aunque dolorosa, fue necesaria para su sanidad y bienestar. Aunque la vida con Jorge había sido una parte significativa de su historia. Miriam sabía que era hora de cerrar ese capítulo. La ruptura fue el primer paso para sanar, pero no fue fácil. Miriam sabía que, aunque había liberado su corazón, aún quedaban cicatrices profundas que necesitaban tiempo para sanar. La gente, la prensa y los fans esperaban respuestas, pero lo más importante para Miriam, en ese momento, era cuidar de sí misma. Durante los meses siguientes, Miriam se enfrentó a su dolor y comenzó a reconstruir su vida. Decidió apartarse de los reflectores por un tiempo, centrarse en ella misma y en su bienestar emocional. Fue un proceso largo,
pero el camino hacia la paz interior ya había comenzado. Sabía que, al final, su verdadera felicidad no dependía de lo que los demás pensaran de ella, sino de encontrar la fuerza dentro de sí misma para seguir adelante. Después de la ruptura con Jorge Sanchán, Miriam Hernández se encontró ante un panorama completamente nuevo y aterrador. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero sabía que era la única forma de empezar a sanar. El primer paso fue enfrentar la realidad de vivir sin el hombre que había sido su compañero durante más de 3 décadas, pero que, en realidad, la había mantenido atrapada en una relación tóxica y manipuladora. El dolor de la separación no fue fácil de manejar, pero el alivio de ser libre era algo que no se podía ignorar. Aunque su corazón se sentía aliviado por la decisión tomada, la soledad comenzó a invadir la vida de Miriam de una forma que nunca había experimentado. A pesar de haber vivido bajo la misma casa durante tantos años, la presencia de Jorge había sido constante, y ahora, en su ausencia, se sintió vacía. El silencio de la casa le era ensordecedor. La gente a su alrededor, sus amigos y familiares, comenzaron a percatarse de la transformación que vivía Miriam. Ya no era la mujer sonriente que siempre había mostrado en público. El dolor interno se reflejaba en su rostro y en su mirada, aunque intentaba no mostrarlo. Al principio, le resultaba casi imposible creer que la decisión de liberarse de Jorge la había colocado en un espacio donde todo parecía incierto. Los días eran largos, las noches aún más solitarias. Miriam intentaba encontrar consuelo en su música, pero incluso su pasión por el canto había perdido el brillo que alguna vez tuvo. La música, que había sido su refugio durante tantos años, ahora se sentía como una carga emocional. La tristeza la invadía cada vez que tomaba el micrófono. Sin embargo, en medio de este dolor, algo comenzó a despertar en ella. La música seguía siendo su medio de expresión, pero ahora sentía que tenía que componer desde un lugar más profundo, más auténtico. Sentía que había una historia que debía contar, una historia que no solo estaba dirigida al mundo, sino también a ella misma. Era hora de dejar ir las canciones que había cantado por tanto tiempo para otros y comenzar a escribir sus propias canciones, aquellas que salieran de su alma herida. Una de las primeras decisiones que Miriam tomó tras su separación fue reanudar los lazos con su familia y amigos cercanos, aquellos que durante tantos años habían sido relegados por la dinámica de su matrimonio. Jorge había logrado separarla de su círculo social y había hecho que se sintiera como una extraña en su propia vida. Ahora, al estar sola, comenzó a reconstruir esos vínculos rotos. Su madre, siempre una figura sólida en su vida, fue un pilar de apoyo incondicional durante este proceso. Aunque siempre había estado allí, la relación con ella se había debilitado en los años de su matrimonio. Ahora, Miriam encontró consuelo en los brazos de su madre, en las largas conversaciones nocturnas donde ambas se contaban sus miedos, sus sueños y sus frustraciones. Fue un proceso de redescubrimiento, de entenderse nuevamente después de tantos años de distanciamiento emocional. También comenzó a acercarse a viejos amigos que había perdido de vista debido a su aislamiento. Ellos, al principio, no podían entender cómo había podido permanecer tanto tiempo en una relación tan destructiva. Pero, al mismo tiempo, le ofrecieron un espacio seguro donde podía ser vulnerable. El apoyo de estos amigos fue crucial para que Miriam comenzara a abrirse nuevamente al mundo exterior. Con el paso del tiempo, Miriam empezó a trabajar en su recuperación emocional. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Empezó a asistir a terapia para lidiar con los traumas emocionales que Jorge había causado a lo largo de los años. Había aprendido a vivir con las huellas de su abuso psicológico, pero ahora estaba dispuesta a enfrentarlas cara a cara. Durante las sesiones, Miriam comenzó a entender que, aunque había sido víctima de las acciones de Jorge, también debía aprender a perdonarse a sí misma. El sentimiento de culpa que había cargado durante tanto tiempo por quedarse en una relación que no le hacía bien comenzó a disiparse. La culpa, como una sombra que siempre la había acompañado, finalmente comenzó a alejarse.
Perdona a Jorge, por supuesto. Era un paso que nunca creía que tomaría. Pero comprendió que el perdón no significaba que él tuviera razón, sino que liberaba a Miriam de las cadenas emocionales que ella misma se había colocado. El perdón también fue un acto de liberación hacia sí misma. Había estado viviendo con el peso de la culpa y el arrepentimiento durante tanto tiempo que, al dejarlo ir, se sintió más ligera, más libre. Estaba lista para aceptar que sus decisiones pasadas la habían llevado hasta aquí, pero también entendió que ahora tenía el poder de elegir el camino que deseaba seguir. Con el corazón más ligero y la mente más clara, Miriam regresó al escenario. Pero esta vez no era la misma mujer que antes de la ruptura. La mujer que subió al escenario no era la que vivió toda su vida para complacer a los demás, sino la que, por primera vez, cantaba para sí misma. La música pasó de ser una herramienta para el éxito y la fama a convertirse en una expresión personal y auténtica. Las canciones que escribió después de su separación reflejaban el dolor, la lucha, pero también la esperanza y la resiliencia. Su regreso al mundo de la música fue aclamado tanto por sus seguidores como por la crítica. Sus fans la recibieron con los brazos abiertos, aunque algunos se sorprendieron por la intensidad emocional de sus nuevas composiciones. Pero lo más importante para Miriam era que, finalmente, estaba cantando desde un lugar verdadero, sin máscaras ni pretensiones. A lo largo de los meses que siguieron, Miriam empezó a experimentar una forma de sanación que nunca pensó posible. Su carrera se revitalizó, pero esta vez el éxito no estaba relacionado con los números o la fama, sino con el hecho de que estaba siendo completamente honesta consigo misma. Finalmente, se había encontrado de nuevo. A lo largo de los años, Miriam Hernández se dio cuenta de que la vida no se trataba de huir del dolor, sino de enfrentarlo y aprender de él. El proceso de sanación no fue inmediato ni fácil, pero le permitió reconectar con la persona que siempre había sido. Esa mujer que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de soñar. La mujer que una vez vivió bajo el control de otro, ahora era dueña de su destino. La libertad no solo la había encontrado en su divorcio, sino también en su capacidad para redescubrir su pasión, su voz y su verdadero ser. Miriam Hernández no solo se liberó de un matrimonio destructivo, sino que renació como una mujer más fuerte, más sabia y más empoderada. La historia de Miriam es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Porque, al final, el viaje hacia la libertad comienza con una decisión, la decisión de ser fiel a uno mismo sin importar el precio.